Nos te entregue esa sabiduría que nos tienes que dar, Padre mío, como el maná diario, Padre Santo, para mantener nuestras almas y nuestra llama viva, Padre mío. Aquí venimos con sencillez y con humildad y con los oídos puestos, Padre Santo, y para poner atención, para engrandecer, Padre Santo, para que solamente la gloria te la lleves tú. Gracias por todo, Padre mío. Gracias porque nos guardas, Padre mío, hasta el momento en el que estamos, Padre Santo. Y todo te lo dejo presentado en tu nombre, en el nombre de tu amado Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Bien, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, cuando entre Biblia, vamos a. Yo creo que este es el último ya. Yo creo que el último. Llevamos como toda la semana pasada, desde la reunión que tuvimos el lunes pasado, toda la semana hablando sobre este tema. Y yo creo que esta la culminamos ya, el tema de la santidad, la santificación. Un tema muy amplio, un tema que es amplísimo. Entonces se necesita mucho tiempo para abarcar este tema tan amplio. Y lo estamos dando así por encima. Recuerdo cuando, y lo seguimos haciendo, ¿no? Que cuando cogemos un tema, siempre nos ha pasado desde el principio, cogíamos un tema y nos tenía el Señor una semana con ese tema y no salíamos de ahí. Recuerdo una serie que trajimos hace tiempo, mucho tiempo, que eran sobre los espíritus que cavaban en los siglos, en los años, ¿te acuerdas? ¿Acordáis? El Diotrefe, el Alejandro el Calderero. Y esos temas me hacen bien, me recuerdan mucho porque cogíamos un tema y nos pegábamos una semana. Y eso me enseña cosas, ¿no? Me enseña de que no se trata de ir enseñando, hoy a ver qué me invento. Hoy a ver qué hay bueno, hoy a ver qué me dice, hoy a ver qué habla, hoy a ver qué predico, hoy a ver, sino llevar en la medida de lo posible siempre una línea. ¿Por qué? Porque es bueno siempre sacar un tema y desgranarlo y que quede claro y que quede bien sellado, que lo entendamos y que podamos decir, oye, me he enterado de estos puntos, me he enterado de estas áreas, esto no lo sabía, esto lo aprendí nuevo, esto no lo ignoraba, ¿no? Claro, pero cuando se trae un tema, se predica, hoy se ha predicado del cielo, mañana del infierno, pasado del amor y pasado del pecado. ¿Vale? Como que estamos predicando la palabra de Dios, pero no hay una línea, no hay un enfoque general, no se desgrana la Biblia, no se habla la palabra. Y es bueno, es importante que para nosotros que no vamos con prisa, nosotros no tenemos prisa. El pastorado de 5 o 6 meses, un año, es todo prisa, ¿no, gente? Vamos a decir, papi, por arriba, para abajo, vengo, visitado 4 reuniones, a la calle, que venga otro pastor. Ese ministerio es un ministerio que no es eficaz, porque cuando yo te estoy conociendo a ti, dices tú, ay, pero si ahora cuando yo lo estaba conociendo se ha ido. Eso me ha venido mucha gente a decir, pero muchas veces. Cuando conozco al pastor, claro, tengo confianza con él, que le abro mi corazón, que le digo mi problema, que lleva a mi casa, que sabe cómo ministrarme, que me conoce, ahora pues se va. Entonces, lo bueno en esta obra es que estamos trabajando, como hemos dicho muchas veces, no es una carrera de sprint, no, sino esto de largo fondo. ¿Para qué? Para que coges control de la vida, de la casa, sea cuál es tu problema, tu dificultad, cómo ministrarte, cómo hablarte, cómo tratarte, cómo enseñarte. Todo eso forma parte, gloria a Dios, Dios te bendiga, todo eso forma parte de una buena estructura y de un buen formar la vida cristiana. Cuando tú coges la Biblia y empiezas a ministrarla y desarrollarla y empiezas a investigar y empiezas a escuadriñar y empiezas a decir, yo no entiendo este versículo. Y no te saltas a otro ni lo dejas pasar, como muchas veces he enseñado. No se trata de que tú me cojas la Biblia y digas, hoy he leído 10 capítulos, no me entero de nada, pero he leído. A que me digas, yo lo prefiero así.
pastor, me he enredado con un versículo, no sé lo que significa y aquí llevo una semana. Y yo te diré, prefiero eso, porque cuando tú superes la ignorancia de ese versículo, habrás almacenado en tu corazón sabiduría y conocimiento. Pero ¿de qué me sirve a mí leer 10 capítulos? Me he leído y no me he enterado de nada, no sé lo que pone, no sé lo que es, pero he leído. Y digo yo, ¿y eso qué nos forma? ¿Qué principio de fundamento tiene eso? No es eso lo que hemos hecho toda la vida, leer mucho, pero no nos hemos parado cuando hemos encontrado un versículo que no nos hemos entendido. No nos hemos parado a decir, no tengo prisa, si esto no se trata de la vida cristiana, como tantas veces hemos dicho, no se trata de correr, no se trata de venga, que ya, no, si esto es mucha tranquilidad, mucha formación. Los que mucho corren al final se caen, tropiezan, pero los que aprenden a andar y los que van dando pasos firmes, al final dominan, al final perseveran, al final los ves. Tantas veces por desgracia hemos visto, ese está corriendo mucho, se le quiere comer el mundo, vamos nada y con nada, y qué bien, vamos a hacer, y tú que ya llevas unos años en el Señor, que ya sabes cómo va esto, lo ves y dices, vamos bien, veremos a ver si no se pega mucho caso. Y ha pasado muchas veces, hemos visto gente que han corrido mucho, y no por correr mucho quiere decir que verse mejor. Se lo quiere comer todo, lo quiere hacer todo, quiere ayunar, quiere orar, quiere leer, no se quiere nada. Y después va pasando tiempo, la vengo la prueba, vengo las cargas y ¿dónde está el hermano que volaba? Pues no sé. No lo sé. Habla de hermano pero sin embargo hay gente que se lleva un trozo de pan y me gustan y se van y siguen meditando. Y sigue investigando. Y se pega una semana. Pastor, esto que dijiste, ¿qué te acuerdas? Sí, ahí estoy una semana investigando esto y no me iba a salir de aquí hasta que yo no lo aprenda bien. Eso me habla a mí de más confianza, me da más confianza a una persona que va despacito pero bien, que una que pone mucho nervioso. Entonces la palabra del Señor, de alguna manera, es eso lo que nos exige. Dice, escuadriñar las escrituras. Escuadriñar es profundizar, es investigar, es examinar el contexto, es coger toda la suma de la palabra. Y eso requiere hincar los codos y una hora, y un libro, y esto, y otro, y consultas, y venga, y preguntas, y venga. La Biblia de ella dice en el Salmo, ¿no? Dice la suma de toda la palabra, suma una, suma otra, suma aquí, pon aquí, pon aquí, y cuando te das cuenta has juntado un cúmulo de muchos versículos que hacen una solidez de lo que tú estabas investigando. Entonces llevamos, pues, esta semana, que yo creo que será hoy el último día, hablando sobre la santidad, y esta le he puesto un título, y es la santidad conviene en tu casa. La santidad conviene a mi casa. Y esto es una palabra que hay por ahí en el Antiguo Testamento, es una palabra que siempre se ha dicho, se ha predicado. La santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a mi casa, hablando del Señor. La santidad conviene a esta casa. Y cuando tú escuchas ese concepto y no corres, y te paras y ¿cómo? La santidad conviene. Cuando tú escuchas conviene, mira lo que te digo, hijo. Te conviene que me hagas caso. ¿Cuántas veces como padre le hemos dicho a mi hijo, a vuestros hijos, escúchame su padre, que te conviene que hagas esto, que puedes librarte de un problema? Esa palabra te conviene es una palabra con profundidad y que tiene de eso para examinarla. Entonces no está diciendo la santidad, si tú quieres, hazla, oye, que no te preocupes. No, dice la santidad conviene, Y ahora tú tendrías a investigar qué es la santidad. Y tú tendrías a preguntarte qué es la santidad, porque vimos que es la santificación, ¿no? Vimos que es la justificación, no la justificación, nos peguemos con ese tema, que ya salimos empanados, pero lo hemos aprendido. La justificación por fe en Cristo.
Eso me ha quedado claro, ¿eh? A mí ya no me va a venir engañando ni mi propia conciencia. Ay, yo malestar como cristiano. Ay, voy al infierno. Yo no soy digno ni. Primero que te dice la Biblia, ni porque tú ores más, ni porque ayunes más, ni porque leas más, ni porque asistas más, ni porque debes asistir más, vas a conseguir de que Dios te diga, oye, estás justificado. No te puede justificar ninguna obra. Y cuando entendemos el principio, descansamos. Descansamos porque veo que no es por mi mérito, ni por mi fuerza. ¿Cuánto hay que pagar? Venga, yo tengo dinero. 100 millones de euros vale la salvación, yo los pago porque tengo. Y dice, no podrías comprarlo ni con todo el oro del mundo, ni con toda la riqueza del mundo, tu salvación. Entonces dice, me rindo, que luego que el infierno. Dice, no, hay un sustituto por ti, el cual es Cristo que pagó el precio. Y dice, y ahora como es tan grande la deuda, el pago que hay que pagar, dice, lo doy por gracia. Dice, porque soy gracia mediante la fe, esto es un don de Dios, no de vosotros, un regalo de Dios. Esto es un regalo de Dios que es por la fe, que el Señor le ha placido daros en el cuerpo, en la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Por eso me preguntaba antes, ¿cómo sé yo si esto y tal? Te tienes que leer, aunque es cansino, es pesada la lectura, del Deuteronomio, Levítico, porque empieza a hablar de los sacrificios, de la cortina, de las basas, del candelero, de las medidas, de los codos, del esto, del candelero, del incienso, y tú dices, qué pesado. Pero cuando eso lo has leído y tienes un pequeño concepto de lo que quiere enseñar, te da el conocimiento un poco previo de lo que es la muerte de Cristo y el conocimiento de lo que es el sacrificio de Cristo. Entonces la santidad conviene a la casa. ¿La santidad qué es? ¿Cuál es su significado real? Porque cuántas veces hemos dicho predicando nosotros, oye, hay que vivir una vida santa, hermano, hay que estar, y nos hemos afanado con un santo, y el concepto que tenemos es de miedo. Díganme si no es verdad. El concepto que nos han metido, hemos aprendido de santo, nos va a la memoria de momento el trono, la falda, la luz que despide su cuerpo, su santidad, su gloria, y que fulmina a aquel que esté en pecado. Pero si vemos el significado real de lo que significa santidad o santo, a lo mejor nos cambia un poco los conceptos. Vamos a ir mirando y vamos a ir desarrollando el tema. Según la revelación bíblica, la santidad es una causa fundamental, es decir, es algo innato de Dios, es algo que emana de Dios, es algo que está en Él. Por lo tanto, es algo innato. La santidad es fundamental en Dios y del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, es algo intrínseco, personal, que hay en la vida, que emana de Él. Es algo fundamental en Él. Es un principio en su carácter, en su persona. Por lo tanto, vemos que es algo que parte de Dios, que es de Dios. Es una virtud indispensable. Y también en todo verdadero cristiano, porque es una virtud de Dios. Hemos visto que es un fundamento en Dios la santidad, pero que también es una virtud indispensable en todo verdadero cristiano. El verdadero cristiano no tiene que forzar la santidad. Un verdadero cristiano no tiene que forzar la santidad. ¿Por qué? Se parece a Él, se apega a Él, está con Él, y se le pega el carácter de Él, se le pega la persona de Él, y empieza a acercarse tanto a Dios que se le pega lo de Dios. Entonces es indispensable. Date cuenta que el dicho ese, si temes con quien te junta, y te voy a decir quién eres. Tú y yo asistimos a las reuniones, estamos en nuestra cámara secreta, buscamos a Dios, ayunamos, leemos, insistimos. Esa insistencia, esa perseverancia en acercarnos a Él,
va haciendo que sea algo que en nosotros va creciendo día a día. La santidad, recuerden esto, es progresiva. La santidad es progresiva. La salvación es instantánea por fe. Estaba crucificado al lado de Jesús. Señor, acuérdate de mí. De cierto te digo que hoy, no de aquí a 10 años, de aquí a 5, hoy estará conmigo. Pero no le dio tiempo a santificarse. Porque la santidad es: hoy me quito del tabaco, mañana me quito de la maldición, mañana me quito de la tapa, mañana me quito del odio. Y eso que te va desprendiendo de ti es lo que va haciendo que de alguna manera se vaya haciendo en ti el carácter, o lo que hemos dicho, algo fundamental que hay en Dios, que se te vaya haciendo a ti también, algo fundamental en la vida cristiana. Entonces vemos que es indispensable en toda vida de un verdadero cristiano que haya santidad. También nos enseña que la santidad no solamente se le atribuye a Dios, a nosotros como algo indispensable, sino que también la santidad se le atribuía ¿a qué? A ciertas cosas. ¿Cómo qué? Como lo que estamos hablando, a objetos, a días, a fiestas. Día fiesta solemne para el Señor, día santo para el Señor. Estos utensilios serán llamados santos porque desde ellos se sacrificará, se quemará incienso, será santo para el Señor. Entonces entendemos que la palabra santo no es solamente que es algo indispensable que tiene que haber en todo cristiano, sino que también había objetos o cosas que se dedicaban exclusivamente para la santidad a Dios. Entonces el concepto de ser santo no solamente se aplica al que, ay, tengo que quitarme del pecado. Eso es muy liviano, muy pobre, pero si empezamos a profundizar vemos que la santidad implica algo más, es algo más profundo, algo más general. Este lugar se ha santificado para rendir culto a Dios. Por lo tanto, este es un lugar santo. Aquí no se hacen fiestas, aquí no se hacen fuerzas, aquí no se practica pecado, porque se ha consagrado y ungido como un objeto, un lugar. Sillas, bancas, púlpitos, megafonías, se ha santificado para Dios. Y lo he cogido y los he ungido, consagrado para Dios. Entonces nos ha quedado claro que se puede atribuir también a ciertos objetos, días, fechas en especiales para que sean santificados a Dios, dedicados a Dios. Si nos queda eso claro, vamos a entender que es más de lo que nosotros hemos entendido, que nos han asustado. Estamos hablando de que el martes, el jueves y el sábado pueden ser días santos para Dios. Porque se dedica, ¿no? O tu momento de oración en la madrugada, ¿no? Por ejemplo, esta caja o este órgano, esto es para Dios. Esto no va a tocar para que la gente se drogue o se emborrache o haga pecado. ¿Vale? Estamos haciendo de un objeto que sea santo, solamente dedicado para Dios. ¿Te das cuenta? Y digo, esto yo no lo veo. Si se han santificado para Dios, es un objeto, pero se ha apartado para Él. Le golpeó eso fuerte la casa y yo no le dije nada. Yo no me lo voy a llevar a mí un rato para acá. Esto lo compré yo para Dios. ¿Por qué? Porque es un objeto que se ha santificado, dedicado a Dios. Ahora, el término, ¿cómo sigue avanzando? El término hebreo de lo que significa la palabra santo es kadosh. ¿No habéis escuchado los judíos el término hebreo kadosh? Y ahora, el significado puro de esta palabra es, que abarca mucho, es física, ritual, moral, espiritual, es más profunda, es más intensa, abarca más, lo llena todo. El kadosh. Entonces vemos que eso ahora en el hebreo es más profundo y abarca
lo puro, lo físico, lo ritual hebreo, lo moral, mi corazón es Kadosh, santo y espiritual. Pasó de ser gente terrena, humana, carnales, a ser gente Kadosh. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra forma de vivir físicamente, ahora es santa. En ocasiones también esta palabra Kadosh se puede traducir, que eso sí os sonará mal, apartado, santo, apartado, Kadosh, apartado. Eso es más, esas sí las hemos oído mucho más. Oye, pues la palabra santo significa apartado, separado para Dios, o santo, o apartado para algo. Tú, yo somos santos para nuestras mujeres, es decir, estamos apartados para nuestras mujeres. Tu hijo no quiere su padre que vaya al mundo ni te junte con cierta serie de personas. Estás apartando, separando. Entonces, ese término abarca todo eso. Escoger y apartarlo y santificarlo física, ritual, por lo que hace, su vida, su entorno, moral. Tiene una moral apartada, su padre. Tiene una moral apartada. Y en la moral ya sabe que entran muchas cosas. La moral, forma, manera, actitudes, de pensar, de hacer, de actuar. Tú ves a una persona y aunque sea en conversa dice, ¿qué moral tiene? Oye, qué forma más bonita tiene. Pero si es inconverso, pero tiene una moral, una forma, un agrado, una cosa más bonita y nos llama la atención porque decimos, ¿qué moral tiene? ¿Qué forma tiene más bonita? Porque ha entendido de que se ha separado de aquello que es inmoral. La inmoralidad no va con él, le perjudica, le hace mal, lo estafa, no engaña, no va en él esa inmoralidad de coger a un ciego y que le ha vendido algo y le va a dar el doble de dinero porque no ve. Y dice, no, oiga, usted me está dando el doble, que es moral. Entonces, la moral también significa apartarse de aquello que es inmoral, que no es correcto y que no está bien. Seguimos un poquito más, ¿vale? Por lo tanto, el significado en esencia de lo que estamos hablando es estar separado, ahora sí, de todo pecado, de todo lo que es corrupto, de todo lo que es malo, porque ahora este término se nos aplica a nosotros espiritualmente. La palabra en sí encierra, ¿vale?, lo que es apartarse, y en esta causa para nosotros es de todo aquello que es pecado. Eso se explica. Porque no se trata solamente de tener el concepto de la palabra claro, sino también ver la repercusión que tiene el cometer pecado. Por eso hace tanto hincapié en Dios. Ustedes léanlo en la santidad, guárdalo, hazlo así, cumple la palabra, llévalo a cabo. Y insiste mucho Dios, si ustedes obedecierais, si guardaréis mi palabra, seréis santos, seréis pueblo adquirido por Dios, seréis una nación, un pueblo santo, diferente a todo. Y hace mucho hincapié cuando lees el Antiguo Testamento en que Dios está de alguna manera insistiendo tanto en la santidad, en alejarse del pecado, porque tiene unos efectos terribles. El pecado tiene unos efectos terribles, hasta tal punto que el pecado trajo una repercusión tan grande a Acán que afectó su vida, su casa y su nación. Vamos a leerlo. Josué capítulo 7. Vamos a empezar a leer algunos versículos de la Biblia. Josué capítulo 7. Les hago, mientras que van buscándole, una pequeña introducción. Josué capítulo 7. Les recuerdo un poco, mientras que van buscando, el capítulo 6, es el capítulo de la conquista de Jericó.
Ahí está la hazaña maravillosa de Josué con el pueblo, conquistan, se derriban murallas, caen los muros, conquistan Jericó. Hay gozo, regocijo en el pueblo, obediencia a lo incomprensible trajo bendición. Tú tocas la trompeta y dale vuelta a las murallas y caerán. Pero eso, no sacamos las espadas, no arremetemos. No, lo que yo os diga, la obediencia trae bendición. Pues todos se confiaron y todos vivieron, gozaron la caída. Bueno, pero cuando llega el capítulo 7, allí nos cuenta de que entre medio de la conquista a Jericó y la batalla, por allí se quedaron algunos lingotes, algunas prendas, se quedaron algunas cosas que codició Acán. Dice que la sustrajo y la puso y la enterró en el centro de su tienda y se creía que nadie se había dado cuenta. Vale, hasta ahí estamos bien. Se tienen que enfrentar de nuevo a otra batalla que es con un pueblecillo de pocos guerreros, se llamaba la ciudad Aín. Ellos fueron diciendo, esto nos los comemos como a pan. Es más, no molestaría a todo el ejército, mandad nada más a unos pocos, 3 o 4 mil hombres, que eso caerán. Se levantan esos hombres para ir a pelear contra los de la ciudad de Aín. ¿Y cuál es la sorpresa de ellos? La sorpresa de ellos es que van y empieza Israel a decaer, de tal manera que tienen que salir huyendo. Se tienen que ir aterrorizados ante una ciudad de unos pocos de hombres comparada a Jericó, la gran imponente ciudad. Y salen huyendo los de Israel, salen confundidos. Y dice la palabra de Dios en el 1:2, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sardí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. ¿Cómo puede ser de que dice y generaliza todos los hijos de Israel cometieron prevaricación? Solamente se le increíble, ¿no? Entonces estamos viendo que todo Israel cometió prevaricación. Todo el pueblo. Espérate. Pero si ha pecado Acán. ¿Cómo se nos inculpa a nosotros de algo que nosotros no hemos hecho? Y van a morir ante una ciudad pequeña de ahí, nuestras mujeres, nuestros hijos, ¿Cómo vamos a sufrir nosotros por causa del pecado de uno? Se lee y describe la palabra de Dios que el pecado lo cometió Acán. ¿Y qué entendemos, deducimos de esto? Entendemos que el pecado que cometió un hombre afectó a todo un pueblo. La Biblia es clara y es consecuente con el pecado. Se le aplica el pecado de un hombre a todo un pueblo, con las consecuencias. Verso 2 al 5. Aquí encontramos el evento, la repercusión del pecado oculto. Trae derrota, separa la conquista, el pueblo no avanza. Miren todos esos puntos, no los vamos a leer todos para no ser muy largo, pero ahí anotamos varios puntos, y uno de ellos es que se deja de conquistar, se deja de avanzar, de prosperar.
Una iglesia que está en pecado no avanza. ¿Qué pasa? No hay gloria, no hay presencia, no hay unción. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ambiente más frío? ¿Qué corto? No hay gloria. ¿Dónde está Dios aquí? ¿Os suena esa palabra? ¿Qué ha pasado? No entiendo. Cultos más fríos, no está ni Dios. Me pongo en mi casa a orar, hermano, y siento más que en la iglesia. El pueblo deja de conquistar. Dios se aparta de ese pueblo y viene derrota. El pecado no solamente es lo que hemos leído, sino que tenemos que ver realmente las consecuencias y la profundidad del pecado, lo que causa el pecado. Y aquí hemos visto que colectivamente afectó a toda una nación. Si leemos desde el versículo 6 al 9, en estos textos encontramos al hombre de Dios que pide a Dios la revelación de lo que está pasando en el pueblo. ¿Por qué? Porque es verdad que el pecado existirá, existió y seguirá existiendo. Pero si no hay hombres que viven en santidad y buscan la revelación y buscan la dirección y buscan la solución al pueblo, como el buen padre en su casa, que viene el niño y viene mal y empieza, ¿qué ha hecho? ¿Por qué ha hecho? Y investiga y se preocupa y lo hace cambiar. Si no hay líderes dentro de la iglesia que miren por la iglesia en general, la iglesia se viene a mí, el barco se hunde. Pero vemos en la palabra de Dios desde el versículo 6 al 9 que Josué empezó a investigar, empezó a orar, empezó a clamar, le pidió revelación y entonces le vino la palabra de Dios. Y le dijo, hay anatema entre vosotros, hay pecado entre vosotros y eso tiene unos efectos. Y no sería nada. Y no sería nada, fue pecado. Porque se tuvo que meter a orar, porque se tuvo que meter a clamar. Si es que el problema hoy de que haya iglesias que perseveran y son constantes ahí, ¿no? Y sigan en el pecado es porque no hay hombres que se meten a orar y a buscar y a pedir a Dios revelación del por qué está la iglesia así, qué está pasando. No, todo bien, venga, y vamos bien, vamos a evento para alegrar a la iglesia, que sabéis nos vamos, hermano, vamos a otro evento, oh, se acaba el evento, vamos a otro evento, y va de evento en evento. Pero realmente eso no está nutriendo a la iglesia, está formando, fortaleciendo a la iglesia, sino que aunque aparentemente está haciendo fiestas, y está haciendo, porque podríamos decir entonces, era una fiesta más grande, con más gloria que la que recibieron, hicieron en las faldas del monte de Sinaí cuando hicieron el becerro. Era tremenda la fiesta que se hizo allí, pero estaban rindiendo culto a un becerro. ¿Y era una fiesta para Dios? No, se vistieron, se pusieron, se peinaron, adoraron, cantaron, se tiraron por allí, hicieron de todo. Pero hemos visto que no sirvió eso, porque bajó Moisés de la montaña, vino con la ley, porque le dijo, baja que el pueblo se está corrompiendo. El hombre que está buscando y que está en comunión, que está en la montaña, recibe revelación de lo que está pasando abajo. Decíamos la última vez. Entonces, Josué, cuando ve lo que ha pasado en ahí, en la ciudad, cómo ha sido derrotado por causa de 8, 10, 12 mil hombres o menos, él se tiene que meter a orar y dice, esto no lo entiendo, ¿qué ha pasado? Nos ha traído aquí, ¿qué ha pasado? Y ya Dios les revela el motivo del por qué han tenido esa pérdida. Entonces encontramos en estos versos, desde el 10 al 26, la respuesta de Dios, las consecuencias del pecado. Léanlo en el verso 12, que el pueblo tiene derrota y les manda a Dios. He apuntado 5 o 6 puntos, 5, pero hay uno muy especial. Versículo 12, y le dice, mientras que el anatema esté entre medio del pueblo, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos se volverán la espalda, por cuanto ha venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros.
Es una palabra muy concluyente. En el 12 está el centro de todas las consecuencias y la solución. Porque Dios dice, yo os digo cuál es el pecado, pero también os doy la sanidad. Y si ustedes amáis la palabra y la guardáis y expulsáis el anatema, yo de nuevo no haré que estéis en derrota, sino daré victoria. No correréis de vuestros enemigos, sino que ellos correrán de vosotros. No le daréis la espalda, sino que ellos serán los que tendrán que dar la espalda. Estaré con vosotros. Porque dice que el pecado hará que no esté con vosotros. El pecado trae unas consecuencias, son terribles. Pero la mano de Dios está extendida. La mano de Dios está dispuesta siempre para ayudarnos y sacarnos del pecado en el que se haya caído. Versículo 15. El que fue sorprendido en el anatema será quemado. Es tremenda, fuerte la palabra, Él, todo lo que tiene, sus hijos, su casa. Interpretemos esto. Díganme ustedes si no es real lo que les voy a decir ahora. ¿Cuántas casas hay destruidas hasta la ceniza por haber permitido el pecado en sus vidas? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué ha venido esta desgracia, esta enfermedad, esta tragedia, esta miseria, los demonios? ¿Cuántos nos han venido a la iglesia? Pastor, que sí puede venir, que el niño que sabe poseer esto, lo otro, enfermedades y un cúmulo de desgracia. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora por medio de la Biblia. El pecado es de alguna manera, es lo que dice, ahora lo vamos a ver, Efesios capítulo 4, verso 27. El pecado es de alguna manera la puerta que se abre y tiene libre acceso como los demás. Pero antes de llegar ahí, que ahora lo vamos a leer, en el versículo 20 nos dice que el amor de Dios, la misericordia de Dios, siempre después incluso del hombre pecar, sus brazos se extienden. Y dice que solo la confesión del pecado trajo liberación y bendición para todo el pueblo. No ya solo para él. Él había pecado, pero había repercutido a su casa, a su nación, a todo el pueblo, como hemos leído en el 1 del 7. Pero también la confesión es pecado. Soy yo, soy un traidor, he cometido anatema, estoy permitiendo el pecado, vivo en el pecado. Soy yo. La confesión de Acán trajo liberación para todo Israel. A tal punto que después dice, y batallaron ahora contra la ciudad, que verá lo que va a pasar. Fueron y la arrasaron. Empezaron otra vez a conquistar, empezaron otra vez a avanzar y otra vez vino la gloria de Dios sobre el pueblo. Por lo tanto, el pecado echa la gloria de Dios, se va la gloria de Dios. Dejamos de avanzar y de conquistar y de tener victoria. Y lo peor de todo no es que empiece a venir derrota, frialdad, sequedad, confusión sobre la obra de Dios. Vámonos a Efesios capítulo 4. Anatema es pecado, ¿no? Maldito. Anatema es maldición, maldito. Sí, Efesios capítulo 4, verso 27. Hay algo muy hermoso ahí en la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 27, un verso muy famoso de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4. Lo leo, ¿vale? Mientras que lo vais buscando, después sitúo esto en la escritura. Ni deis lugar al diablo. Fíjate, el texto no tiene más. Ni deis lugar al diablo. Y ahora la pregunta nos surge. Oye, ¿qué se le puede dar lugar al diablo? ¿Se le puede dar lugar al diablo? 4:27.
Esto es una llamada a protegernos. Es una advertencia de padre. Oye, no le deis lugar al diablo, ¿eh? Es una advertencia de un padre. Es una advertencia, una amonestación. Lucas, no le des lugar al diablo. Y ahora tú, ¿le puedo dar lugar al diablo? La Biblia nos dice que sí. Nos llama la amonestación, la palabra de Dios diciendo no le deis lugar al diablo. Es una llamada de protegernos de las fuerzas oscuras, de las cosas negativas que pueden entrar en nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Es protegernos de las fuerzas oscuras. Ya sabéis de lo que me refiero. Es huir de lo negativo, de lo malo, de lo oscuro, de la tiniebla. Satanás, para que no entre en nuestra vida. Ahora bien, la pregunta entonces surge ahora. ¿Cómo le puedo dar lugar al diablo? ¿Verdad? Porque una cosa te lleva a otra. Pastor, ¿cómo le puedo dar lugar al diablo? Yo no quiero que tú me digas, oye, no le deis lugar al diablo. Y ahora yo me vaya en mi confusión, en que, ¿cómo? ¿Qué has dicho? Esta palabra me da miedo. ¿Cómo le doy yo lugar al diablo? Miren, vamos a leer el versículo 22 al 29, porque ahí nos lo declara la Biblia. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad, en la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No deis lugar al diablo. El que hurte no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tremendo, Enrique. Y ahora tú te pones a escuadriñar la escritura y encontramos unas pocas de cosas por las cuales se le puede dar lugar, entrada al diablo. Una, la mentira. Dos, la ira. Tres, el enojo, el hurto, las palabras inapropiadas, corrompidas. Todo eso da lugar al diablo. Que no tengo que estudiar otro libro, a ver qué dice un señor, a ver qué dice otro. Lo tienes ahí en la Biblia desde el 22 al 29. La mentira, la ira, el hurto, el enojo, las palabras corrompidas. Impresionante, que lo tenemos todo en la Biblia. Que no tenemos que ir a investigar por ahí a ver qué ha interpretado no sé quién. Y en el versículo del 22 al 24 encontramos unos consejos prácticos para no caer en pecados y abrirle las puertas al diablo. Miren qué bonito, hermano. Del 22 al 24 nos da una advertencia, nos dice, mira, en cuanto a la manera pasada de vivir, ya tú reflexionas cómo vivía yo antiguamente. Quieto. Y te dice, mira, en cuanto a la manera pasada, ya no, eso era antes, pasado. Ahora métete en el presente. Y te pone una reflexión de que recuerde todo lo que hacías en el pasado, cuando no tenías a Cristo, cuando estabas fuera de Él, pero ahora no. Dice la Biblia, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Te quitas una prenda de vestidos, despojados, te quitas una prenda, está representando el pecado que practicamos, que teníamos, pero que tú ahora te lo has quitado y te has desvestido para vestirte como te has de vestir conforme a las vestiduras que da Cristo. La medida, la estatura del varón perfecto, la cual la medida del varón es Él, ¿no? Entonces, tenemos que desvestirnos del viejo hombre, despojarnos del viejo hombre, que estaba viciado, que estaba todo,
le entraba todo lo que viniera, le gustaba todo, el rico, la droga, esto, lo otro, anoche, esto, mujer, todo lo que viniera le gustaba porque estaba viciado, que estaba enganchado. ¿Qué vicio tiene el tío? ¿Lo habéis escuchado esa palabra? ¿Qué vicio tiene con las maquinitas, con la droga, con esto, con lo... Estaba viciado. Dice la Biblia, estaba viciado. Con deseos, pero la clara, eran engañosos, era un engaño. Él se creía que era el guay del barrio, el cherry, se veía en todas las fiestas y en todos los lugares, pero estaba engañada la criatura. Dice la Biblia, estaba engañado con deseos de la carne. El que practica el pecado y se la da de guay, está engañado. Dice la Biblia, pobrecito, está engañado. Pero nosotros ahora, hermanos, dice la palabra de Dios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Qué potencia de palabra. La mente que no se renueva es como un circuito de agua que no deja pasar el agua. Los molinos, siempre he visto este texto así de esta manera. Los molinos antiguos que movían el agua de madera y el agua que hacía se renovaba. El molino que se estropeaba creaba verdina, se llamaba la cerca de agua de verdina, se estaba corrompiendo el agua. Por lo tanto, renovado en el espíritu de vuestra mente. Lo que domina ahora somos espirituales. Nos aconseja el apóstol la palabra de Dios y se ha renovado. ¿Cómo me renuevo? En el momento que te viene un deseo, un pensamiento, una atracción, un pecado, tíralo, renuévate. Agárrate. ¿Cómo? Vistiéndote del nuevo hombre. Cuando te quiera poner el enemigo, de alguna manera, el viejo vestido que tú llevabas, dice no. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, la santidad, ahí aparece la palabra, y la verdad. El centro del versículo 24 es la santidad. Porque sin santidad, ¿cómo? Pero es que yo soy bueno, tus obras no te salvan. Es que yo ayudo al pobre, tus obras no sirven. Es que yo vengo todos los días al culto. Vengo hasta los días que no hay culto, me estoy en la puerta, no te igual. No te sirve penitencia, sacrificio, moralidad que tú creas que es buena. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, santidad y la verdad. Tremendo. Un consejo precioso de la palabra de Dios. Pero claro, hay una clara advertencia en la palabra del Señor. Ahora vamos a retroceder unos versículos atrás, porque es muy bonito para examinar. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Se contrista al Espíritu Santo. 4:30. En el 30, versículo 30 del capítulo 4 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso necesitaría ya otro lunes para desgranarlo, porque es precioso el versículo 30. Pero vamos a ver, porque muchas veces nos hemos preguntado, nos han dicho, ¿qué contrista el Espíritu Santo, hermano? Yo no lo sé. Vamos a la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia? Vamos a leerlo. Versículo 31, 32. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿El de Efesios? Sí, seguimos en el mismo libro. 31, 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros mismos en Cristo. ¿Sabes lo que yo estoy haciendo con esto? Os estoy de alguna manera poniéndolo tan fácil en vuestras manos que cuando leáis, sepáis interpretar la Biblia con la propia Biblia, para que no tengáis que ir a buscar otras fuentes, otros sitios, otros lugares, sino que la misma palabra de Dios sea la que te dé la interpretación de lo que tú necesitas encontrar. Hemos encontrado cosas que contristan al Espíritu Santo: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda clase de malicia. Eso
es lo que contrista al Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice en el versículo 31 y 32, que está dañando la sensibilidad del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, lo está contristando. Os digo algo, si el Espíritu Santo que está dentro de nosotros se contrista, dejaremos de sentir, de tener vida fructífera, de tener gozo en el Espíritu, de tener una vida de pasión con el Señor, de gozo, de alegría, de disfrutar el Evangelio. Si no está el Espíritu Santo activo dentro de nosotros por causa de estos pecados, difícilmente encontraremos orientación, revelación, gozaremos del Evangelio, se nos hará una carga, nos frustraremos en el camino, no tendremos gozo. Y si el Espíritu Santo está contristado, está apagado, está ahí arrinconado, está ahí haciéndosele daño, posiblemente tengamos muy poca revelación y gloria y bendición de Él. Seguimos un poquito más con qué es darle lugar al diablo, pero dejemos ahí. Un poquito más, yo creo que es interesante eso para aprender, ¿no? De qué forma, ¿no? Se le pueden abrir puertas al diablo. Porque aquí de lo que se trata es aprender. Yo quiero aprender cómo cuidarme de las fuerzas oscuras, del enemigo, cómo viene con tanto sigilo hasta que se apodera y se atrapa mi corazón para tenerme cautivo. Yo no quiero vivir cautivo, yo estoy en el Señor. Si no, vámonos al mundo. ¿Qué hacemos aquí? Sin gozo, sin bendición, sin disfrutar del Evangelio. Pasando años, no, sigo, soy cristiano, yo voy al culto. Pero por dentro realmente una voz acusándome, no está bien. Ya que estoy, yo quiero estar bien, más libre, gozando, venir cada día al culto y disfrutar de las bendiciones. Entonces, no queremos darle lugar al diablo. Queremos decirle al apóstol, ¿cómo no le doy lugar al diablo? ¿Cómo no le doy dominio sobre mi vida? ¿De qué manera? Yo me puedo mantener sin tener, como dijo Jesús, nada tiene en mí. El diablo, el demonio, nada tiene en mí. Estoy diciendo, no hay ni un átomo de mi cuerpo que él tenga legalidad. Entonces, no quiero que el enemigo tenga dominio de mí. O poder legal, también se le dice. Poder legal, de unas escrituras. Poder notarial, legal, de que esa me pertenece. Pero cuando tú le perteneces a una persona o a alguien, cuando está comprado, lo dice Juan capítulo 15 por ahí, dice, ustedes sois esclavos del pecado y después hijos del diablo. Le quieren enseñar al Señor, yo soy hijo de Dios, de Abraham. Si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras que él dejó, harían. Pero por cuanto practicáis el pecado, esclavos del pecado. El que practica el pecado, como el pecado es de él, se convierte en un esclavo del pecado. Le da legalidad para que gobierne y dirija su vida. Es triste decirlo, pero hoy hay muchas personas que son esclavos del diablo, porque le están dando legalidad por el pecado que cometen. Tienen atrapados sentimental, emocional, física, espiritual, porque eso es todo lo contrario a la santidad o santificación. ¿Acordáis, no? De los principios que hemos tocado para tener un poco claro lo que era la santificación, el caos. Era moral, espiritual, física, objetos, lugares, todo. Cuando yo le doy al pecado legalidad, el diablo me está tirando la carná para que pique, y yo pico, dice que una vez que ha llegado el conocimiento del pecado, sube la concupiscencia y siendo atraída y seducida, practico el pecado, entonces muerdo y ahí quedo atrapado. Ya voy donde me lleva. No quiero ir allí, pero no puedo, pastor. Pero sale ya, lleva 20 años igual, no puedo. ¿Por qué? Porque habría que quitarle la legalidad que tiene el diablo sobre ti por el pecado que está practicando. Mientras que esté practicando el pecado, eres
esclavo. Vamos a ver cómo y con qué le puedo dar legalidad yo al diablo. Uno, por pecados propios. Por pecados propios que yo cometo. Y segundo, por pecados que yo sé y tapo. También le tienes cuidado. Yo sé que, por ejemplo, uno de aquí está pecando, ¿no? Y yo lo sé y lo cago. Y tú me hago partícipe del pecado de él. Lo estoy cubriendo y tapando, y lo sé. Hay algún texto por ahí de la Biblia que nos dice: el que oculta el pecado no prosperará, mas el que lo confesare prosperará. Pero si yo sé que uno de ustedes está cometiendo pecado, y yo te dejo, yo te tengo, yo te tapo, yo te eso, al encubrir yo el pecado, estoy haciendo o consintiendo, tapando el pecado y me hago partícipe de ese pecado. Lo hemos visto acá, que el pecado repercutió a él y a toda su casa. Yo quiero de alguna manera entender, por medio de la palabra de Dios, que no hay mejor gozo y libertad. Ya os digo algo para que no digamos, pero entonces ¿cómo puede ser? ¿No vamos a pecar nunca? No, porque la Biblia dice es necesario, porque de alguna manera el hombre caiga en pecado. Pero hay por quien viene el pecado. ¿Ha habido una marcada diferencia? Yo entiendo que los hombres tienen que pecar, pero hay de aquel que hace que entre el pecado. Que mejor les venía si hiciera caer uno de estos muy pequeños, una piedra de molino al cuello, se tiraba lo profundo de mano, piedra, Entonces, hemos visto por pecados personales, pecados propios, o pecados que cometen otros y que yo los cubro. También está aquello que yo no hago, pero me beneficio de ello. Esto va a sonar mal. Pecado que yo no hago, pero me beneficio de ello. Tengo un familiar que está traficando droga. Yo no la trafico, pastor, pero todos los meses me da 3.000 euros. Está comiendo de él también, está haciendo pecado. No. Date cuenta que las consecuencias, no, yo no estoy pecando. Pero tú te estás beneficiando del pecado que comete otro. De alguna manera no podemos decir o cubrir o decir, no, pero que yo no estoy pecando. Tú no lo has matado, pero lo has dado el cuchillo, sí. Se ha muerto, pero yo no lo he matado. Yo le di el cuchillo nada más. Que la misma ley humana está establecido, pero que comete un robo y el otro sabe y no lo publica, es partícipe también del robo, ¿no? Es cómplice, ¿no? Su obligación es denunciarlo, ¿no? Si eso está en la ley humana, imagínate la ley de Dios, ¿no? Está también una legalidad o una puerta que se le abre al enemigo por medio de símbolos o objetos que pertenecen a Satanás o al ocultismo. Por ahí también se le abre puerta. Esto lo puedo decir por experiencia propia, que lo he vivido y he estado, incluso hasta en pequeños, niños chicos, poseídos. A todos dentro de casa, que la niña se le presenta de noche una mujer y se iba a buscar con ella. ¿Qué le dice? Yo no la veo, pero ella se vive en la cama a jugar con ella y con la muñeca. Y la niña me dice que es su amiga. He ido a la casa y nada más entrar he podido ver que por medio de objetos que tenía esa mujer en la casa le había abierto, le había dado legalidad a los demonios para que entraran y salieran a su presencia.
una bolsita de arena y el cementerio detrás de la puerta. Yo callado y observando, Enrique. ¿Ves? Lleva un pentagrama con no sé qué, cosa invertida y símbolo de demonio y de ocultismo. Y cuando llego al cuarto, la habitación de la niña llena de imágenes de demonios, de juguetes y de cosas. Juguetes que se introducen dentro de las casas y ahora son demonios y brujas. Pero son juguetes y nosotros pasamos por San Francisco que son juguetes. No es la importancia. Y cuando termine digo, mire, bella, que más ¿no? Dicho que venga a tu casa, el problema que tiene tu niña es este. Y lo que tiene detrás de la puerta, corazón mío, tierra del cementerio, tiene una bolsa. No, es que eso lo hago para que me guarde de lo malo, que proteja la puerta. Fuerte, ¿no? Con una puerta de champán, Pero pues cuando oramos y empiezan a reprender a esos demonios, empieza a tirar todo lo que tiene en su casa, la niña empieza a la normalidad y empieza a tener paz, a descansar, y ella misma, porque se ha ido esos demonios que estaban ahí, perturbando, atormentándose. Entonces hemos descubierto, y tendría muchos más testimonios para decirlo. Un día también se invitan a otra casa y hay un niño que el niño se desvanece, se cae al suelo y se queda como muerto. Y los padres lo llevan a urgencia 20 veces, los médicos le hacen radiografía de todo y los médicos dicen que no tiene nada. Se lo llevan a su casa, a los pocos días otra vez se derrumba, se cae, se queda flácido como muerto, lo llevan. Los médicos no saben nada. Pastor, vente a la casa, necesito que vea, el niño está mal, a ver qué es lo que sucede. Llego a la casa y nada más que entro, como ya entro, de alguna manera y ellos aceptan que viene un siervo de Dios para ministrar, encuentro que en el salón yo no les digo nada hasta que no me dan lugar, porque no podemos ir de locos. Tira esto, aquello, el otro, porque te van a tirar la misma. No sirve así. Hasta que ellos no te den autoridad como el pecado de Acán, que fue confesado, tú no tienes autoridad. Tú puedes ser el siervo de Dios más grande, pero hasta que a ti no te dan autoridad por medio de la confesión y que se rinden, tú no tienes poder. Autoridad. Y cuando entro me siento, nos pone café, la mujer, esto y tal. Yo lo primero que veo en el centro de la mesa donde nos pone café, una estatua de estas indias que tienen las manos, ¿sabes qué tal? Pues nada, ¿sabéis cuál es esa de porcelana? Yo no le digo nada. Y me dice, si el niño está en esta habitación, ve a ver si tú sientes algo y tal. Cuando llego, veo otra cosa. Pastor, lo que tú ves, lo que tú hagas, vamos a orar. Oramos, cae la paz de Dios, evidentemente. Pero él me dice, pastor, ¿qué pasa? ¿Has visto algo en la figurita? Y yo, hermano, no sé, pastor, dímelo. ¿Has visto algo en la figurita? Digo, mira, vamos a ver. He visto que esta figurita está perjudicando tu casa. Y en la habitación de tu niño hay más de 10 o 15 películas de Walt Disney que están invocando a los demonios, alguna de ellas. Y una de ellas era el príncipe de Egipto, unos dibujitos que salen. Yo la he tenido, he visto la película esa. Y en una escena de los dibujos salen unos hechiceros egipcios alrededor de una olla adorando a los demonios y cantándole a los dioses y a esos demonios. Mira, venía allí. Bueno, para no alargar, sobre los objetos que le abren puertas en nuestras casas a los demonios. La figurita esta no me gusta por esto y tal, le explico, dice, la tiramos ahora mismo. No la tiran, Enrique, y la ponen en la cocina, porque se la olvidaron, empezó a hacer de comer al otro día y la pusieron en la cocina. Ellos todavía no estaban convertidos ni ellos todavía tenían un asentamiento en Dios. Al otro día empiezan a hacer de comer el matrimonio en la cocina y de momento en el mármol de la cocina, de la encimera, escuchan el chirrío de la muñeca moviéndose y estirando los brazos. ¡Bum! Me llaman por teléfono, pastor.
que la muñeca se ha movido y ha movido los brazos. La muñeca de porcelana que se chirríe y mueve los brazos. Entonces, La cocina, ¿no? en la cocina, creo que la pusieron allí para tirarla el otro día, hermano. No la tiraron por H por B, se les pasó y haciendo la comida, esto desde poco, esto hay que verlo y estar aquí para creerlo. Entonces lo dice alguien y dice, ¡buah, este pastor está loco! Ya lo hay, dice el pastor. La muñeca quería hacer la Y tortilla. la hace de comer la señora. Pues mire lo que pasó, a lo que vamos, ¿no? El desprenderse de objetos que son puertas que le abren a Satanás, ¿no? Y le dan lugar. Tiraron eso, tiraron la figura, el niño no volvió a pasarle nunca más eso. El matrimonio estaba atado a diario, conflicto diario, de pelea, de no sé, de esto, de choque, Empezaron a partir de ese día a llevarse como si fueran un matrimonio recién casado. El hijo no volvió a pasarle más nada. Y yo a esto es lo que me atengo, ¿no? Es verdad que la Biblia no dice específicamente, pues tira la figurita, o tira esto, tira lo otro, pero nos atenemos al poder que hay por los objetos que ha consagrado Satanás para él, igual que Dios ha consagrado para él y lo ha llamado santo. Porque lo que Dios santifica sea un objeto, sea una persona, o sea un mueble, o sea algo del tabernáculo, o sea lo que sea, Kadosh, santo, dedicado al Señor. Pero Satanás como un imitador, siempre es un imitador. Él también ha cogido, en vez de cordero para sacrificar, coge gatos y perros. Dios tiene símbolos que ha santificado. Satanás también, las cruces, los pentagramas invertidos, las cuernos del demonio y todas esas cosas que ustedes saben, amigos. Porque el propósito de él es ver que lo que Dios hace es efectivo para bendecir a la humanidad y a los hogares. Él también los ha utilizado con el fin de maldecir y traer espíritus que dañen a los hogares. Entonces el apóstol Pablo, ya sabiendo de antemano, dijo, no le deis lugar al diablo. No solamente se le da con el pecado, que hemos visto qué clase de pecados son, no solamente se le puede dar por objeto, como hemos visto, que se le puede dar legalidad para que él lo peque, pero si soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? Y examina sus vidas, tienen pecado oculto, tienen objetos, tienen amuletos, tienen cosas, se le está dando legalidad, aunque ellos no quieran y son cristianos. Y esto, vámonos a Daniel y terminamos, porque ahí hay una enseñanza muy poderosa en la palabra. Daniel capítulo 10. Os va a sonar mucho esto porque es muy predicado, muy conocido. Desde el versículo 12 al 13 del capítulo 10, allí dice la Escritura. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El versículo 13 aclara quién es, quién vino y quién es el que se opuso. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso duramente 21 días, pero he aquí Miguel y uno de sus príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Los demonios pueden oponerse. ¿Has dicho Daniel qué? 10, 2 y 13. Los demonios pueden hacer presión, es decir, hostigar al pueblo de Dios, a los creyentes, a los ministerios, a los miembros de una iglesia, para que no venga la bendición de la revelación que tenía que venir sobre Daniel, para la bendición que Dios quiera traer para tu casa, para una iglesia, para una obra. Hemos visto que los demonios, que los espíritus
aquellos que se burlan, lo he dicho muchas veces, aquellos que se ríen y estos sarcasmos que hace Satanás, yo lo tengo bajo mis pies, es un apetero. Cuidado, cuidado que burlarse de las cosas de Dios, burlarse de los demonios y del demonio de Satanás es algo muy, muy serio. La carta de Judas dirá, Judas dirá, esos contumaces que no temieron el burlarse de las potestades superiores del demonio. Aquellos que toman a la ligera el mundo del espíritu, el mundo de los demonios, y se burlan de ellos y se mofan de ellos y alguna enseñanza, me acuerdo del Yoye, que le dije, Yoye, no entendió, porque me acuerdo yo que lo primero él se metía en guerra espiritual, a reprender los infiernos, los demonios, esto, lo otro y tal, y digo, ten cuidado. Si a ti no te están atacando, si a ti no te están haciendo opresión y guerra, Daniel, vemos el caso, no invitas contra ellos. Diferente es si ahora el demonio viene contra ti, te ataca a ti, a tu iglesia, a los tuyos, a tu casa. Levantémonos en armas de guerra porque nos está provocando. Daniel nos enseña que estuvo 21 días de ayuno, peleando, orando, no subía la oración, estaban ahí bloqueando los aires, creo que era el reino celeste, de los aires, no dejaban ni que los ángeles llegaran, ni que la oración llegara a Dios. Hasta que dice que vino Miguel y se unió con ese poderoso ángel que le traía el mensaje de Dios, al cual se puso aquí 21 días los demonios para que no viniera, hasta que hubo rompimiento, hasta que hubo entrada. Esto es una enseñanza bonita, porque a veces nosotros nos desmoralizamos muy ligero cuando no vemos respuesta a la primera, cuando no vemos la mano de Dios a nuestro favor, cuando no vemos el milagro, la bendición o la liberación de algo o algo que está pasando. A los 3 días, a los 2 días nos desmoralizamos y dejamos orar, dejamos de insistir. Pero hay una enseñanza aquí en la palabra, y es que los demonios, por mucho que quieran oponerse, si nosotros tenemos constancia y perseverancia, y ahora apliquémoslo a toda la enseñanza de hoy, al final vamos a tener la victoria. Que no puedo orar, pastor, que no puedo ayunar, que no puedo insistir, orar, leer, venir, estar, prosperar, no sé qué me pasa, no me libero de este vicio, de esta tentación, de este problema. La constancia en el ayuno y la oración, no me voy a salir aquí, porque es que necesito ser liberado de esto. Es que de qué me vale a mí seguir caminando a rastra como sea, sin tener una vida plena de gozo en el Señor. ¿De qué me vale ahí caminar? Quiero libertad plena, quiero libertad y gozo en el espíritu total. Pero eso implica que si hace falta que tengamos que estar unos días en ayuno, lo hagamos. Tenemos que estar en un tiempo de guerra, que lo hagamos, para liberarnos del pecado, las consecuencias del pecado, para liberarnos de las puertas que se le abre al demonio, para liberarnos de toda opresión, para que salgamos de alguna manera a la revelación mayor, como le ocurrió a Daniel, que recibiría. No recibimos a veces más revelación y más gloria de Dios, porque estamos atados en cosas, estamos cegados ante cosas, hemos picado la carnada del pecado, y no necesariamente, como dice la palabra, tiene que ser un pecado de muerte para que estemos atados. Pecados de muerte por los cuales yo no digo que no pidáis, pedid, dice el apóstol. Hay otros pecados que no son de muerte, por los cuales hay que pedir. El caso es pedir, Señor, libéranos, Señor, bendice tu obra, Señor, mira cómo está la iglesia en general, mira cómo están las iglesias, los siervos, las ovejas, los cargos, los pobres, todo, la iglesia en general, mira cómo está. Ministerio destruido, te enteras del caso, te enteras de otro, te enteras de la iglesia, te enteras. El caso es que la iglesia está viviendo de alguna manera las consecuencias de su dejadez, su decana. La iglesia, poderosa, baluarte
delante de la verdad. Está muy débil por causa de tanta distracción de todo lo que hoy el demonio, el mundo, el diablo está ofreciendo. Hay mucha tentación, mucho vicio, mucho pecado, mucha suelta. Hoy está todo. No está como hace 50 años, que lo que había era una carreta, un coche de mala muerte, y no había ni internet, ni vicio, ni pecado a un clic, un botón. Hoy estás viendo la tele y de momento te bombardean con seducción, lascivia, con pecado. Hoy está el mundo atrayendo y de alguna manera está conquistando lo que es el salón de nuestras casas, donde antes lo dedicamos para orar, tirarnos de rodillas, leer la palabra. Hay imágenes por ahí que se ve los cristianos de hace 30 años, los cristianos de ahora, se ven aquí todos, padre, madre, los niños, todos con el móvil, y aquí se veían con la Biblia orando. Entonces, es una realidad de que hoy el demonio de alguna manera ha tomado mucha parte, ¿no? Mucho lugar en la vida cristiana cotidiana de cualquier creyente básico. Y esto pues creo que son mensajes que yo creo que ahora ya he concluido, si Dios lo permite, el hablarnos de la santidad, la santificación, hablarnos de que conviene a nuestra vida, a la casa del Señor, la santidad, porque si no, hay unas consecuencias. Las consecuencias son vida destruida, aparentemente bien, pero por dentro seco. Iglesias que subsisten por el conocimiento, pero no por una vida y santidad. Iglesias que están peleando para subsistir en vez de conquistar y tener victoria y en avance. Iglesias que a duras penas hay cultos de gloria esporádicos, cuando eso tendría que ser pan diario, cultos de gloria como el del otro día, que fue impresionante. Si hay algo que tiene que tener esta iglesia, nosotros como los varones, las cabezas de esta iglesia, es que cada uno en nuestra casa implantemos santidad a nuestra casa, porque nos conviene. Quédense con ese sello. Nos conviene en nuestra iglesia, nos conviene al ministerio, nos conviene a los cargos, nos conviene a cada uno de los que estamos aquí, a tu casa, Ángel, Enrique, Manuel, nos conviene a nuestra casa santidad. Y no tengáis como algo de la santidad un tabú, un miedo, la santidad. Mirarlo como lo hemos presentado de llano, de simple, pero con tanta verdad, realidad de lo que es el concepto. Vivamos la santidad, que no es difícil. No es difícil para el que está bien, para el que está mal sí, porque tiene que aguantar una vida de cristiano y encima está arrastrando con el peso del pecado que nos asedia. Despojémonos, como decía Efesios, dejemos de la vieja naturaleza, del viejo hombre, y renovémonos cada día en el espíritu de nuestra mente, viendo que no hay cosa más grande que vivir una vida verdad, real en el Señor, a plena libertad, a pleno gozo. Podamos levantar nuestras manos sin ira, sin contienda, que podamos decir: qué alegría de iglesia, qué alegría de hermanos, qué alegría de el rato que echamos aquí en la presencia del Señor. Pero más alegría todavía es que cuando salgamos por esa puerta empezamos a vivir nuestra vida real. La vida real, cristiana, auténtica, empieza a partir de ahí. Con las tentaciones del coche, las provocaciones, con el móvil, con el internet, con la casa, con los nietos, con los hijos, en el mercado, en el trabajo. Ahí empieza la verdadera, como muchas veces me ha dicho Manuel, en el trabajo: pastor, he visto esto y esto, estoy aguantando, esto estoy soportando. Los hermanos, en el coche, en el trabajo, en donde estemos, el demonio insistiendo, uno que se revela, el otro que pasa esto, la llamada, la tentación, la provocación, la compañera que no entienda a veces. Todo ese cúmulo de cosas, donde que viene aquí afuera, es donde verdaderamente empieza la vida santa, consagrado, apartado, dedicado, moral, física y espiritual. Amén. Vamos a dar gracias al Señor.
enseñanza de la palabra de Dios que es poderosa. Aleluya.